Bueno, continuamos. Entonces, el objetivo de esta charla es preguntarnos cuáles son los aprendizajes de las apuestas tecnológicas en participación ciudadana dentro del proceso constituyente y, como decíamos, ver si pueden ser lecciones o desafíos para un próximo proceso en Chile o para otros procesos de estas características en otros países, ciudades, en la región o incluso en el mundo. Y por eso nos reunimos acá desde tres lugares para hablar un poco sobre esto. Y también considerando que están viéndonos distintas personas de distintos países, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que fue este proceso constituyente de Chile para que recordemos un poco cómo fue. Como hablábamos antes en la charla anterior, que describían ahí Aram y Octavio, hubo un momento de crisis política y social en 2019 que además venía arrastrando movimientos sociales que venían exigiendo reformas importantes desde hacía ya varios años. Y hubo este acuerdo famoso a fines de noviembre en el 2019, donde se decidió dar una salida institucional, lo cual fue quizá una de las primeras características de lo que iba a ser este proceso, que fue una salida institucional en este acuerdo de los partidos políticos por iniciar un proceso constituyente. Luego de este acuerdo se empezó a hablar de cómo sería esto y se empezaron a establecer ciertas reglas en conjunto mientras se elaboraba el plebiscito de entrada, donde se iba a votar por aprobar o rechazar la idea de escribir una nueva constitución y donde también se iba a dar la opción de votar si es que se quería que se escribiera a través de una comisión mixta o una convención constitucional. La convención constitucional era con todos los miembros electos y la convención mixta era con la mitad de los miembros electos y los otros representantes del Congreso. Y dentro de las reglas que se pusieron para el órgano, un poco lo que se está discutiendo ahora para el potencial órgano que viene en camino, fue que iba a incluir la paridad, que iba a tener escaños reservados y que iba a permitir también candidaturas independientes. Luego se hizo este plebiscito de entrada, que fue ampliamente aprobado con casi un 80% de los votantes y una alta participación electoral, aún con voto voluntario, no así como el plebiscito de salida, que fue con voto obligatorio y que claramente tuvo mayor participación. Y luego se eligieron los constituyentes, se eligieron 155 personas de partidos políticos independientes que integraron la Convención Constitucional y se dio inicio el 4 de julio del 2021 a la Convención Constitucional, como recordamos con esa imagen de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, dando inicio a lo que fue este proceso. Y luego se empezó a establecer el reglamento de cómo iba a funcionar esta Convención Constitucional. Y ahí podemos hablar de muchas cosas del reglamento, como los 2/3 para votar, como la existencia de comisiones, etcétera, etcétera, pero lo que nos centra hoy día en esta charla es hablar de que ese reglamento desde el principio, y que incluso tuvo una como comisión transitoria para el reglamento, tenía que ver con reglas de participación. Y ahí se incluyeron algunas cosas que en un ratito Felipe también nos va a contar cómo fue ese proceso también de establecer ese reglamento y qué cosas salieron en ese reglamento, donde una de las cosas importantes fue la iniciativa popular de norma constitucional, donde se mezcló participación y tecnología a la hora de incidir en la elaboración de una nueva constitución, y también vamos a conversar un poco cómo fue el rol de la sociedad civil ahí y cómo en el fondo pudimos vivir esta nueva experiencia institucional jamás hecha en Chile como un mecanismo de democracia. Luego del reglamento partió ya la discusión, la deliberación en torno a qué iba a contener el texto constitucional a través de distintas comisiones. Ahí también se hizo uso de estas instancias de participación, como las audiencias, ¿cierto? Como las consultas, como distintas instancias de participación, donde había una comisión de participación, había una vicepresidencia de participación dentro de la directiva y también había una secretaría de participación popular que venía liderando estas cosas y donde nos tocó también ser parte a nosotros. Y luego salió la propuesta de borrador de cuando ya se habían terminado las deliberaciones y las conversaciones, y ahí se pasó a 3 comisiones finales, que fueron la de armonización, la de normas transitorias y la de preámbulo, y finalmente hubo un periodo de campaña, donde ahí también hay otro punto que vamos a discutir un poco, que estuvo marcado por un uso de la tecnología muy fuerte en torno a la desinformación de este proceso y de este texto,
Y finalmente, el 4 de septiembre, hace 2 meses, se hizo el plebiscito de salida, con voto obligatorio, con una alta participación electoral, donde se rechazó la propuesta constitucional por amplia mayoría. Ese fue un poco el itinerario, también para que conozcan la gente que nos ve de otros países, de lo que se vivió entre 2021 y un poco antes también el 2019, el 2020 y que terminó ahora este proceso constituyente el 4 de septiembre y que ahora se está discutiendo para ver cómo se va a continuar. Hay algunos acuerdos que ya se han establecido, se están poniendo ciertos límites de lo que va a ser, podemos hablar de eso también después, pero para poder entrar un poco en materia, a ver si Felipe quizás nos puede contar un poco de cuáles fueron las características de este reglamento bien dirigido a la participación. Súper. Bueno, primero que todo agradecer a Wingu la oportunidad de estar acá y de estar aportando a las reflexiones y diálogos en torno al proceso constituyente. Qué interesante la historia que cuentas, Martín, y qué también desalentadora en algunos aspectos cuando la cuentas así. Porque efectivamente lo que nosotros vimos fue un proceso que culminó con un proceso destituyente y que todavía continúa, ¿cierto? Y que presenta desafíos para las transformaciones constitucionales que estamos impulsando desde nuestro sector, digamos, tanto desde las izquierdas progresistas como desde la sociedad civil, y que de alguna manera también buscan responder a los desafíos, necesidades, realidades que la ciudadanía plantea el 2019 durante el estallido social. El proceso de construcción del reglamento, bueno, a todo esto, nosotros somos, yo vengo a representar a Rumbo Colectivo, nosotros somos un centro de pensamiento político que nacemos durante el periodo, el comienzo de este primer periodo constitucional, con el objetivo de poder aportar a la profundización de la democracia a través de distintas propuestas enfocadas en lo que tiene que ver con la participación popular, las consideraciones de género, ¿cierto?, para estos procesos y las consideraciones de sociología, pensando en que la democracia necesita tener estas consideraciones para efectivamente poder ser profundizada. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue un proceso de construcción de propuestas para el reglamento en el cual nos juntamos con mucha gente, dentro de ellos académicos, distintos representantes de distintos sectores políticos, los centros de pensamiento, ¿cierto?, para poder ir construyendo una propuesta de reglamento que tuviera estas consideraciones particularmente en torno a la participación popular. Lo que encontramos, muy en resumen, en ese proceso, es que todo indicaba que las sugerencias eran que se hicieran pocos mecanismos de participación, pero que se hicieran bien. Y eventualmente lo que quedó en el reglamento de participación, que fue súper interesante, fue la construcción de un sistema de participación que tenía 6 elementos principalmente: los cabildos, los encuentros autoconvocados, las iniciativas populares de norma, los foros deliberativos y las jornadas nacionales de deliberación. Y de esos 6 mecanismos que quedaron en el reglamento de participación, efectivamente solamente se ejecutaron 4. Siendo tal vez la más relevante o la que generó más movimiento comunicacional, las iniciativas populares de norma, que eran un mecanismo, ¿cierto?, de democracia más directa, donde la ciudadanía podía hacer propuestas de normas que después, con un cierto porcentaje de votación, pasaban a ser discutidas dentro de la convención para eventualmente poder formar parte del borrador del texto constitucional y de la propuesta constituyente eventualmente. De esos mecanismos hubieron bastantes desafíos. No sé si paso al tiro a comentar un poco sobre los aprendizajes que tenemos ahí. Ya, perfecto. En términos generales, eso fue lo que quedó dentro del mecanismo de participación. Estos 6 mecanismos, de los cuales 4 solamente fueron ejecutados. Gracias, Felipe. Voy a tomarme de lo de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional. ¿Por qué? Porque el título que nos convocó acá a la charla desde FITS tiene que ver con la apuesta tecnológica para la participación ciudadana. Y acá hubo una apuesta tecnológica para la participación ciudadana. Fue la instancia más masiva en términos de personas participantes dentro de las iniciativas que surgieron en el reglamento que explicaba Felipe. Y ahí, para contarles un poquitito también, pensando en quienes nos están viendo que no son de Chile, la Iniciativa Popular de Norma Constitucional consistía en dirigirse a un sitio web
oficial de la convención o en algunos lugares físicos también, para poder presentar de manera personal o junto a un grupo de personas una norma para la Constitución. Se tenían que poner algunos antecedentes, se tenía que describir un poco quién o quiénes estaban detrás de esto y se tenía que también hacer la propuesta del articulado, cómo sería escrito. Y ahí habían algunas preguntas sobre el formulario que también les vamos a contar un poco después, porque desde la Fundación Ciudadanía Inteligente y la Constitución Nuestra también pudimos colaborar un poco con aquello. Este mecanismo estuvo abierto a finales del 2021, se podían subir normas hasta enero, y después, bueno, y eso es también algo que tiene Chile, que tiene la clave única, que es que cada persona puede entrar, identificarse digitalmente para muchos trámites, ¿cierto?, de manera digital, y a través de eso uno se podía inscribir en este registro de participación, presentar un máximo de 7 normas de manera personal o con este grupo, y luego también cada ciudadano o ciudadana de Chile tenía la opción de votar por un máximo de 7. ¿Qué significaba votar? Poner tu firma en alguna norma que te gustaba o que te parecía atractiva para que fuera a alguna de las comisiones de la convención. Y las normas que juntaban 15.000 firmas, 15.000 apoyos, iban a entrar a ser discutidas al interior de alguna de las comisiones. Fueron 77 o 78, según ahí se mide, porque unas entraron por otro mecanismo, pero fueron entre 77 y 78 las normas que entraron a la comisión. Ahí es difícil ver si quedaron exactamente redactadas al final o no. Algunas se mezclaron con algo que ya se venía discutiendo en la comisión, otras no entraron tanto, otros que no juntaron las 15.000 firmas también fueron bien partidarios del rechazo, ¿cierto? De decir que no pudieron ser parte de este proceso. Y otro número interesante es que hubieron casi 2.500 propuestas. O sea, el nivel de participación fue muy alto y, bueno, las que juntaron 15.000 firmas finalmente entraron y fue más de 1.000.000, creo que 200.000, quienes firmaron o propusieron normas al interior. Eso fue de parte de la convención, pero también aquí nos interesa ver qué estaba pasando en un contexto constituyente, ¿cierto? Donde las universidades estaban metidas, donde la sociedad civil jugamos un rol muy importante, y por eso vamos a partir aquí saliendo un poco de esto que ya venía de la convención y de la historia, para que Valentina Rosa nos cuente un poco cuál fue el rol de Tenemos que hablar de Chile en esto, que es una iniciativa conjunta de 2 universidades importantes en Chile y que también entraron un poco al proceso constituyente. Muchas gracias, Martín y Felipe, por compartir este espacio. Gracias a la organización, yo creo, para todo un lujo poder dedicarnos a pensar nuestros países, nuestra región, nuestras democracias, y que rico tener estos espacios. Una cosa de contexto que quería también comentar de respecto de lo que resumía muy bien Martín y Felipe antes, es que creo que la tecnología jugó un rol fundamental, no solo como un lujo o algo que nos interesaba a quienes trabajamos en estas cosas, sino que estamos todavía probablemente considerándolo en tiempos de pandemia. La utilización de la tecnología en el proceso constituyente era una necesidad, una urgencia, y creo que estuvo presente no solo en los mecanismos de participación, sino que el YouTube, o sea, tener la posibilidad de ver todas las sesiones a través de YouTube, y estaba hasta bancada de gente que se dedicaba a seguirla todo el día. El Zoom, los mismos convencionales pudieron sesionar por Zoom, y hay varios que son conocidos por no haber ido casi nunca a sesionar en vivo, pero sí estar muy presentes a través del Zoom, y eso permitió también la participación de muchas organizaciones para quienes trasladarse a asistir, a participar 15 minutos en una sesión desde el sur o desde el norte del país hubiese sido un lujo inabordable. Así que creo que fue muy parte del proceso en muchos sentidos. Como decía Martín, trabajo en Tenemos que hablar de Chile, organización impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde desde el 2020 partimos con diálogo ciudadano a través de Zoom, utilizando las tecnologías que ya estaban para que miles de personas entraran en diálogos pequeños de 5 personas, ojalá lo más mezclado posible, a conversar sobre lo que nos estaba pasando, lo que queríamos, lo que soñábamos, lo que queríamos que cambiara en el país. Ya en ese proceso nos empezamos a dar cuenta que obviamente la tecnología, si bien abre muchas puertas, y que nos permitió que, por ejemplo, vendedores ambulantes estuvieran participando en nuestros diálogos mientras vendían, porque para ellos parar 2 horas a ir a una municipalidad, más los costos de traslado, es un lujo y simplemente no se puede. Nos permitió ver que la tecnología también era una barrera en muchos casos, pero que la misma tecnología ofrece a veces esos nuevos caminos. Y nos dimos cuenta que el WhatsApp era una herramienta fundamental,
la gran mayoría de la gente, sobre todo entre uno más baja el nivel socioeconómico, menos uso del correo hay. Muchos de nosotros probablemente nos creamos algún correo para tener Facebook hace 10, 12 años y ese correo quizás no lo vemos mucho. Y por lo tanto, muchas de las personas que tenían el interés de participar se mareaban en la fecha, el link, cómo entrar, dónde entrar, solo por cómo o cuándo se llegaba con los recordatorios. Empezamos a usar de manera muy, muy manual WhatsApp con planillas de Excel, donde nosotros apretábamos enviar miles de veces y veíamos que la tasa de participación en nuestros diálogos aumentaba mucho cuando el recordatorio o la interacción con quienes invitábamos a participar era a través de WhatsApp. Obviamente, además, WhatsApp consume muy poco internet, están presentes en los celulares y es finalmente algo, más allá de que uno le pueda gustar o no la empresa, la aplicación, el uso de los smartphones, es una aplicación validada por la ciudadanía. Están millones de celulares, la gente confía, lo usa, sabe cómo utilizarlo y por lo tanto vimos que ahí había una oportunidad de adaptarnos nosotros, de cuestionarnos nosotros nuestros mecanismos para utilizar WhatsApp en este caso, que era algo, como decía, que la ciudadanía ya utiliza, para sacarle el jugo a nosotros. Y así partimos en alianza con WhatsApp. Al principio partimos muy con la idea de informar sobre el proceso, perdón la referencia chilena ochentera, pero queríamos ser un Icarito a través de WhatsApp. Nos dimos cuenta que la gente lo que más buscaba información sobre la contingencia, qué pasó ayer, qué se votó ayer, por qué se rechazó, es verdad que se rechazó o no, y que por lo tanto nosotros quizás habíamos pensado al inicio no era tan útil en contenido, pero sí en el canal. Vimos que a la gente, por ejemplo, también le gustaba mucho más descargar los videos con una imagen, eso a veces también es más trabajo para la organización, pero el canal funcionaba. Hoy día más de 100.000 personas han interactuado a través de este canal de WhatsApp, de cerca de 300 comunas de Chile. Obviamente hay muchas que se nos están quedando afuera, hay un esfuerzo por crecer ahí todavía, pero sigue siendo un canal donde miles de personas entran a preguntar sobre información constituyente, lo que obviamente tiene sus desafíos ahí de espacios cortos de información, pero también tiene estas herramientas de descargar o enviar audios, PDF, bueno, stickers y un montón de cosas que le permite a la ciudadanía interactuar de mejor forma con al menos la información que nosotros proveíamos, que eran los aspectos principales de cómo estaba abordándose, qué estaba pasando en el proceso constituyente, y que como vemos en los números generó harto interés, pero todavía hay harto para seguir creciendo, mejorando obviamente con todo este tipo de tecnología. Bacán, Valentina, muchas gracias. Y por otro lado, desde Rumbo Colectivo también hicieron rumbos constituyentes, que también fue una forma de acoplarse un poco al proceso constituyente desde su organización. Sí. Bueno, nosotros tenemos el proyecto Rumbos Constituyentes o el Observatorio Constitucional de Rumbo Colectivo. Rumbos Constituyentes como el nombre de fantasía que le entregamos a ese espacio, donde lo que nosotros estuvimos haciendo fue monitorear de alguna manera el avance del proceso constituyente en las tres áreas que mencioné anteriormente, que son nuestras áreas de interés: participación popular, socioecología y género. Y en ese sentido lo que estuvimos haciendo, bueno, en un principio fue levantar estas propuestas de reglamento, luego poder trabajar en el monitoreo y en el seguimiento de cómo ingresaban las distintas propuestas que nacían desde los mecanismos de participación, y ver las propuestas también que nacían en torno a las temáticas de género y las temáticas de medio ambiente. Y estuvimos básicamente generando distintos informes que hacían ese análisis, que en algunos casos, y particularmente en el caso de género y socioecología, en el caso de género es bastante positivo lo que ocurrió dentro de la convención. En el caso de socioecología fue bastante problemático, pero que eventualmente igual modernizaba y profundizaba la institucionalidad en torno a medio ambiente. Y en temas de participación, nuestro análisis, la verdad es que todavía lo estamos terminando, porque de todos estos mecanismos que se construyeron, todavía o hasta hace un par de meses no estaban todos los datos disponibles públicamente de cómo se tramitaron y cuántos fueron
la cantidad de encuentros autoconvocados que se generaron, el número seguía cambiando en las páginas oficiales de la convención, y ha sido un proceso bastante dificultoso el poder saber efectivamente cuáles fueron los mecanismos, cómo fueron implementados. Nosotros lo que hemos estado haciendo ahí es ir cruzando distintas informaciones de distintos canales para poder tener esos resultados, pero efectivamente nosotros lo que vemos es que hubieron bastantes dificultades en la implementación de los mecanismos de participación, que fueron dificultosos para la ciudadanía también de acceder, que no entregaban todas las herramientas necesarias para poder participar, lo que mencionaba Valentina muy bien, de que no toda la gente trabaja con correo, y ahí ya ha sido un corte bastante significativo en la posibilidad de distintos grupos sociales de poder participar activamente del proceso. No habían guías tampoco para poder participar de las propuestas de iniciativas populares de norma, por ejemplo, de manera que no fuese a través de la plataforma digital, que también fue parte de lo que quedó en el reglamento. Faltó también un programa de educación popular en torno al proceso, que también fue parte del reglamento. Entonces fue bastante, el informe que estamos generando todavía, y de hecho acá tengo parte de lo que estábamos trabajando, es bastante negativo en ese sentido. Creo que, habiendo dicho eso, hay mucha posibilidad de aprendizaje. O sea, a pesar de que fue un proceso muy difícil, es la primera vez que vemos tanta participación en procesos políticos, y recordemos que durante los últimos 30, 40 años de este país ha habido un proceso sistemático de desconectar a la ciudadanía con los procesos políticos. Y solamente en los últimos 5 o 10 años, ¿cierto? Hemos visto que, y ni siquiera en los últimos 5 o 10 años, en los últimos 5 años, y más específicamente en los últimos 3 años, hemos visto un incremento en la participación popular en los procesos políticos, un incremento en el interés también de poder hacerse parte del proceso constitucional. Yo creo que para muchos significó una puerta de entrada a reencontrarse y a reencontrarnos con lo político, que los últimos años habíamos sido sistemáticamente expulsados, y en particular creo que hay un rol ahí también súper importante de los grupos históricamente marginalizados que han estado impulsando para poder entrar, y a través de los aprendizajes, por ejemplo, del movimiento de mujeres, del movimiento de las diversidades, del movimiento socioambiental, hemos también podido ir desarrollando capacidades para poder participar de estos procesos políticos. Entonces sí, fue difícil el reporte que estamos generando, nos ha costado mucho hacerlo porque faltan todavía datos, pero también hay una gran oportunidad aquí de aprendizaje que podemos tomar. Excelente, Felipe. Y está muy estimulante los desafíos que surgen. Creo que también grupos como los nuestros que estuvimos involucrados en esto somos exigentes también para evaluar. Creo que este proceso ahora post plebiscito también ha sido un espacio muy positivo para sacar conclusiones, para sacar no solamente números, sino ver otro tipo de lecciones en torno a la participación. Y en ese sentido, desde Ciudadanía Inteligente, junto con un grupo de organizaciones, que levantamos a principios del 2021, la Constitución es nuestra, junto a Iniciativa Global, junto a FES y junto a Constituyo, que era justamente para invitar a la ciudadanía a proponer iniciativas para la Constitución, a través de nuestra estrategia, que es justamente dotar a la institucionalidad o dotar a los procesos democráticos de mayor instancia, usando la tecnología para eso, y ya con harta experiencia usando tecnología hemos aprendido que la tecnología por sí sola no es capaz de invitar a la participación, sino que siempre tiene que ir acompañado de un movimiento o de un proceso popular de educación o de generación de talleres, etc. Y en ese sentido fue muy interesante que desde esta plataforma que generamos, y yo creo que a todos nos pasó un poco, el poder sumarnos a un proceso único que estaba viendo Chile, como era la Convención Constitucional, y poder no actuar en paralelo o aparte, sino que proveer a una convención que tenía pocos recursos, que no tenía tanto apoyo, y poder apoyarlo desde sociedad civil o desde la academia con este tipo de iniciativas. Y ahí sale una lección bien importante, que es cómo también desde la sociedad civil estamos aportando a la democratización de ciertos procesos institucionales. Y eso creo que es una de las lecciones interesantes, de ver cómo también ponemos a disposición, ¿cierto?, de estas institucionalizaciones que hablan de mayor apertura, que hablan de mayor democracia, y cómo también podemos no solamente estar haciendo el control ciudadano muy necesario de la sociedad civil y los procesos de incidencia, en nuestro caso, que son los mecanismos de democracia directa,
sino que también ver cómo la infraestructura que estamos diseñando, que estamos probando, que estamos piloteando, desde la sociedad civil, desde la academia, también puede empezar a dotar estos procesos participativos. Y en ese sentido, para no alargar tanto la historia de lo que fue tal vez la Constitución nuestra y cómo finalmente terminamos colaborando junto a la Universidad de Chile y la Convención Constitucional en la elaboración del formulario, y que fue una experiencia muy rica de mucho aprendizaje, me gustaría empezar a cerrar un poco el panel preguntándonos cuáles son los grandes desafíos que nos quedan en torno a no solamente el uso de la tecnología para la participación, sino que también cómo, como decía un poco Felipe tal vez, o como decía Valentina, cómo sumamos a más personas, ¿cierto?, en esto. Sobre todo considerando que hay quienes han participado, han usado estas instancias y finalmente no se han sentido representados, porque no es lo mismo las instancias de participación que sentir que esas instancias de participación son realmente representadas. Entonces, una ronda final, no sé cuánto rato nos queda porque partimos un poquito tarde, pero para ver más o menos cuáles serían los desafíos, aprendizajes, pensando en un nuevo proceso constituyente en Chile, o quizás en otro tipo de proceso a nivel local o a nivel de otro país de la región. No sé si quieres comenzar, Valentina. Yo la verdad, por supuesto que hay desafíos tecnológicos, pero creo que son los que menos me preocupa la tecnología en sí misma. Creo que la capacidad está, como decías, hay herramientas en Chile que nos favorecen harto la participación de las personas, como la clave única. Obviamente hay que tener cuidado con la seguridad de los datos y ese tipo de cosas, pero creo que para ser funcional este tipo de mecanismo a mí me preocupa todo lo otro. La legitimidad de los espacios, la confianza que la gente tiene en que esto va a ser escuchado, incluso los timing. Creo que lamentablemente, obviamente esto fue cosas por la pandemia, un poco culpa de la pandemia, pero se corrieron las fechas y finalmente por eso la época fuerte de la participación en el proceso constituyente fue en el verano, que legítimamente la gente puede querer desconectarse un poco más, y cosas así de circunstanciales, teniendo la mejor tecnología, los mejores diseños de experiencia de usuario y las mejores políticas de resguardo de datos, pueden terminar afectando la participación de las personas. También creo que hay que tenerlo como un espacio para adecuación de la institucionalidad lo más rápida posible. Lo que decía, nosotros tuvimos que adaptarnos en semanas. ¿Cuál era el contenido? Vimos que el canal era útil, pero el contenido no estaba funcionando. Bueno, es otra de las cosas que la gente está pidiendo, y no solo porque era lo que nosotros habíamos diseñado inicialmente, había que mantenerlo, sino que estar... uno abre mecanismos de escucha para tener la oreja ahí atenta, y por lo tanto hay que ser permeable a la información que uno recibe. Obviamente creo que desde las institucionalidad pública son mucho más complejos. Adaptar presupuesto, contratar nuevo personal, obviamente para la institucionalidad pública es mucho más complejo que en el caso al menos de Tenemos que Hablar de Chile con lo que la institucionalidad que tenemos como academia. Creo que también hay un desafío importante, no sé si abordable en un proceso constituyente que esperamos siga, pero que me parece interesante, de cómo nos hacemos cargo con la información y la participación que se generó. Hubo muchísimas normas que tuvieron mucho más de 15.000 firmas, 4, 7 veces probablemente más que eso. ¿Cómo hacemos para que la institucionalidad pública se haga cargo de eso? Quizás no son materias constituyentes, no sé si podríamos generar un mecanismo para que eso pase al Congreso, a los municipios, a quien se pueda hacer cargo de esa temática y coordinar esa institucionalidad pública que al final nosotros vemos desde nuestro diálogo, la gente le habla a la clase política. No veíamos que se hiciera una diferencia demasiado grande entre el gobierno, el Estado, la convención, y que creo que cuando la gente se anima a participar de la democracia, a hablarle a la clase política, es la clase política la que tiene que organizarse, coordinar la institucionalidad para hacerse cargo de esas demandas que se levantan, y por lo tanto tener no solo mecanismos de participación súper tecnológicos y súper novedosos, sino que mecanismos que sean incidentes y que permeen esa institucionalidad. Bueno, a mí me gustaría partir mencionando un riesgo que creo que es súper importante que consideremos, porque tanto como la tecnología ofrece nuevas avenidas de participación y nuevas formas de asegurarnos de que podamos acercar la política y la toma de decisiones a la gente, también ofrece riesgos. Y una de las cosas que vimos en este proceso constituyente es que la tecnología también fue utilizada fuertemente para promover la desinformación, las noticias falsas, y ese es un espacio como
comunicacional en el cual la tecnología forma parte y que realmente es un riesgo para la democracia, no solamente en temas constitucionales, pero en todos los temas, en la sobrevivencia de los progresismos, en la alza y el levantamiento de los fascismos, ¿cierto? Es algo que hemos visto no solamente en Chile a través del proceso constitucional o de la última campaña presidencial, pero que también vimos en Brasil, en Estados Unidos, que lo hemos visto repetidas veces en los últimos años alrededor del mundo. Y creo que es sumamente importante que podamos de alguna manera poder trabajar lo que es el dominio del espacio comunicacional y la utilización de la tecnología de la información para poder asegurarnos de que la gente esté recibiendo de alguna manera información que sea fidedigna y que la gente también tenga la suficiente alfabetización digital y comunicacional para poder entender y digerir de alguna manera y discriminar la información que recibe. Entonces creo que es sumamente importante que además de las oportunidades y aprendizajes, o que dentro de los aprendizajes también podamos reconocer los riesgos que tiene la tecnología y el hecho de que hoy en día vivamos en un mundo donde el internet prime, las noticias se reciban a través de WhatsApp, etcétera. Para el proceso que se nos viene ahora y los mecanismos de participación, nosotros desde Rumbo Colectivo hace poquito sacamos un documento que se llama Itinerario Constituyente, que lo pueden encontrar en nuestra página web, pero nosotros lo que proponemos es que tienen que haber un mínimo de 5 estándares por lo menos para asegurar de que un mecanismo o un sistema de participación sea efectivamente implementado, que son básicamente tener mecanismos accesibles para todas las personas, que favorezcan la representatividad y la inclusión, que sea un número acotado de mecanismos que puedan ser ejecutables en un plazo definido y diseñados con anticipación, donde la gente también pueda recibir las metodologías. Una de las cosas que pasó con los cabildos y los encuentros autoconvocados es que estaban hechos de formas radicalmente diferentes, entonces es súper difícil sistematizar esa información y eventualmente también se comprometió a través del reglamento que iba a haber un paquete metodológico que tampoco llegó a puerto, que si existió nosotros no lo encontramos o que no llegó a la ciudadanía en general. Entonces necesitamos que la gente tenga acceso a esa información para la implementación de los mecanismos. Trazabilidad de los resultados, que cuenten con una devolución hacia la ciudadanía y que no solamente sea un insumo al órgano, ¿cierto? Que la gente sepa que su participación va a llegar a un puerto, que sea por sí o que por no, que eso de alguna manera sus propuestas se tramitaron, se discutieron y que entiendan cómo fue ese proceso también, que tengan acceso a información clara, transparente y accesible y finalmente que haya un rol protagónico de la educación cívica durante todo el proceso con metodologías que alcancen a todo el territorio nacional. No sacamos nada, efectivamente, como dice Valentina, la tecnología está disponible, está presente y podemos seguir perfeccionándola, pero si no hay todo un contexto en el cual se promueva la participación informada e incidente, no sacamos nada con tener estos mecanismos. Necesitamos que esta información y que los procesos de educación popular o cualquier otro tipo de proceso de educación cívica efectivamente fortalezcan las capacidades de la ciudadanía para poder participar de manera efectiva, eficiente e incidente en los procesos políticos, no solamente en los procesos constitucionales, sino que en todo lo que se nos viene hoy en día, porque por lo menos nosotros en Rumbo yo soy de la idea de que lo que avanzamos en materia de participación no debiésemos retrocederlo, o sea, tenemos que sacar los aprendizajes que tomamos acá, pero hoy en día tenemos ciertos estándares que podemos, estándares, metodologías y mecanismos diseñados que podemos replicar, que podemos continuar utilizando y debiésemos avanzar hacia una cultura política más participativa que menos participativa. Muchas gracias, Felipe y Valentina. Yo, a modo de cierre, quería enfatizar un poco en el punto de cómo estamos dotando desde sociedad civil, que bueno, como se hablaba en el panel anterior, también cumple un rol muy importante en estos procesos políticos, y desde la academia también, a procesos y espacios que están abriendo la participación. Y en ese sentido, tal vez, quizás pasar de la palabra tecnología o civic tech, que es cierto que es como un poco el lenguaje que hablamos acá con los colegas de Wingu, etcétera, que ha ido mutando con los años. Hace 15 años el civic tech aparecía como esta oportunidad donde quizás la ciudadanía podía ser parte de la apertura de las decisiones, etcétera. Y hoy día quizás pasar de tecnología a infraestructuras que son más complejas que solamente el código, sino que tienen que ver también con, no sé, yo encuentro que el haber visto que WhatsApp era un espacio, es darse cuenta, es estar mirando al usuario, es estar mirando al contexto. Y en ese sentido, quizá el gran desafío que tenemos hoy día
es que procesos como este tienen que ser dotados y cómo la sociedad civil y la academia puede aportar desde sus propias infraestructuras que se pueden poner a disposición de aquello. Así que con eso y esperando que las negociaciones avancen pronto para que ojalá ahora en noviembre tengamos un itinerario un poco más claro de lo que va a ser y ya nos podamos poner en marcha en un nuevo proceso constituyente para avanzar hacia una nueva constitución. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Wingu, por este espacio. Gracias.